Tenemos en línea a Guillermo Moreno, conocidísimo economista de profesión, supo ser uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, fue secretario de Comunicaciones, además, entre 2003 y 2006, y luego de Comercio Interior de 2006 a 2013, y lo vamos a recibir con un clásico, que es la marcha peronista, cantada por Hugo del Carril. Muy buenos días, Guillermo Moreno. Jorge Fontevecchia lo saluda. ¿Le sorprendió la decisión de la vicepresidenta de decir que no va a ser candidata a nada? Bueno, fue un gesto. Yo lo interpreto como el reconocimiento del garrafal error cometido a partir de una decisión irresponsable de haber elegido en soledad a Alberto Fernández cuando era innecesario para encabezar la fórmula del 19, violentando lo que habíamos acordado en el Partido Justicialista. Innecesariamente, aparte, ¿no? Innecesariamente. Bueno, es un reconocimiento a ese error. Es un reconocimiento. Es obvio, y no escapa a su inteligencia, que estamos hablando de la justicia federal, no estamos hablando de la justicia federal, un fuero dentro de la justicia, que es el fuero más vinculado al poder. Y le digo, es obvio que si este gobierno fuera exitoso, el fallo hubiese sido distinto, cae de Maduro. Por lo tanto, me parece importante esa decisión de la presidenta, vicepresidenta, expresidenta, y que allá el camino para que el peronismo busque su reorganización. Y seguramente empezamos a hacer, en el marco de esa reorganización, muy parecido a lo que pasó en el año 88, allá cuando se dio una confrontación interna muy vigorosa para el peronismo entre Cafiero y Menem. Podemos volver a ser una alternativa, a pesar del rotundo fracaso de este gobierno neoliberal, para el año que viene. Pérez decía, porque usted lo plantea en un orden causal, que es un reconocimiento al fracaso de este gobierno, porque si este gobierno hubiera sido exitoso, los jueces de Comodoro Pi hubieran fallado distinto. ¿Ese es el orden procedimental? Claro, ella sabía, tenía que saberlo, la obligación de saberlo si iba a tomar una decisión en soledad. Y déjeme agregarle otro elemento de análisis, a ver si también es correlativo a lo que usted dice. Y por eso mismo también no iba a ser candidata porque sabía que perdía. Pero es obvio, es obvio. Por eso deja, digamos, la renuncia de Cristina produce un gap, un hiato, produce una bisagra entre esto y lo que viene. De ahí mi optimismo. ¿Hay un reseteo nuevamente? O sea... No. Hay un cambio de rumbo. Reseteo es sobre la misma situación de base. Usted resetea el soft sobre el mismo hard. No. Acá hay un cambio copernicano. ¿Y cómo sería? ¿Cómo lo y terminó usted? Un ciclo, y por eso el peronismo empieza en ebullición. Mire, el 88 es el mejor ejemplo. Estaba todo preparado para que ganara Cafiero. Incluso hasta Alfonsín quería que ganara Cafiero. Y apareció un muchacho por ahí de una provincia pequeña y se ganó el alma del pueblo y fue presidente 10 años. Después de gustar, no gustar lo que hizo, obviamente sobre eso ya me he pedido hasta el cansancio, pero estamos hablando lo que pasó en el 88. Bueno, acá abre las compuertas del peronismo y estamos otra vez en la posibilidad de que el milagroso pueblo peronista vuelva a ser otro milagro. Y esto es lo fantástico. ¿Y quién imagina usted que podría ser que hiciera ese milagro? En la comparación de Menem, ¿habla de algún gobernador? No, puede ser un gobernador, puede ser un intendente, un secretario general de un sindicato. Sería extraordinario. Imagínese el secretario general de un sindicato. Sería una cosa extraordinaria lo que pasaría. El secretario general de un sindicato defendiendo el modo de producción capitalista, pero entendiendo que no puede ser el capitalismo
financiero, el capitalismo socialdemócrata, el capitalismo neoliberal, sino el capitalismo de la producción y el trabajo. ¿Qué harían los empresarios liberales si aparece un secretario general de un sindicato importante, con el acompañamiento de todos nosotros, e incluso ya teniendo el plan económico peronista, que usted sabe que lo hemos presentado, y diciendo, bueno, este es mi capitalismo, este es el modelo de producción y trabajo? Mire, Fontevecchia, con todo respeto, ni usted podría no votar esa fórmula. Con todo respeto le digo, porque cuando yo le digo a usted, mire, ¿va a elegir el capitalismo de los banqueros o va a elegir el capitalismo de la producción y el trabajo? Y usted lo tiene decidido, ahora, porque es un hombre de trabajo. Debe tener alguien en mente, ¿no? Porque imagina secretario general de un sindicato. No, ¿sabe qué pasa? Tenemos que ir al milagro de los pueblos. Tenemos que construir de abajo para arriba para que el pueblo se vaya comprometiendo. Y los únicos que podemos hacer eso somos nosotros. Mire, cuando usted escucha a los dirigentes, los que hoy se llaman opositores, se llame Carrió, se llame Macri, se llame Rodríguez Larreta, se llame la señora Stolbizer, que la escuché el otro día con todo respeto, no hay nada nuevo, no hay una brisa, no hay nada que te aliente. Mira, vos pusiste la marcha ahora, Jorge, usted puso la marcha, discúlpeme que lo toque. Usted puso la marcha. Mire, cuando usted la ponga esta noche, cambia el viernes. Usted a las 10 de la noche pone la marcha, ya cenó, pone la marcha, le agarra la mano a su mujer y es otro viernes. La marcha es lo único que hace esto, te calienta la sangre, te va, como decía Kissinger, también lo decía Fidel Castro, los grandes proyectos son los únicos que calientan la sangre. Usted va a pensar que un gobierno radical o un gobierno de Macri te va a calentar la sangre, te va a hacer esa coquilla en la panza, te va a poner esa pasión para transformar la Argentina, pero veníamos mal, porque veníamos pareciéndonos a ellos, estábamos encorsetados, era difícil romper esto. Bueno, se terminó. Ahora la renuncia posdatada de Cristina desata las fuerzas del peronismo. E incluso es la que va a solucionar también los problemas, no solo de Cristina, de todos los expresidentes. ¿Qué es esta tontería de querer meter preso a todo el mundo, que a Macri? Parece que la política es saber quién metemos preso. Yo la escuché a la señora Stolbizer, estaba feliz porque va a meter preso a alguien. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué les pasa en la cabeza? ¿Por qué no están feliz porque sacamos a las familias argentinas de la pobreza? Mire, termínenla con esto, termínenla. Déjeme ir a su ejemplo, el de Menem en el 88, cuando es correcto, todo el mundo creía que iba a ganar Cafiero. Ahora, Menem ya era una persona que tenía un recorrido importante, no era simplemente un gobernador de una provincia pequeña, sino se había hecho célebre por su personalidad, por su actitud de corredor de auto, por su aparición en los medios, por su look que llamaba la atención. Era una persona que ya tenía yo diría, un conocimiento del 90% de la población. ¿Es posible de acá a cuando haya que conformar las alianzas y las listas, digamos de acá a 4 meses, que haya alguien que no tenga ese recorrido, que no sea una persona que nosotros podamos decir el 90% de la sociedad lo conoce, se instale como candidato y gane? Mire, los milagros tienen que ver con eso. Los encuestadores llaman el tapado. Yo recuerdo, no lo voy a comparar, pero que Premio Nobel de Literatura, después lo fue, pero ya era un escritor extraordinario, lo sigue siendo, Vargas Llosa, iba a ser el presidente de Perú. Y de repente a los 90 días apareció un japonesito, nadie lo conocía, él se quedó con el Perú. Después si el gobierno de él fue bueno o malo, eso es otra discusión, obviamente que fue malo. Y terminó preso. Pero estoy diciendo desde el fenómeno. Mire, cuando Perón escribe su última carta, estaba preso en el hospital militar, estaba preso en Martín García, de ahí Carrillo se lo lleva al hospital militar. Y la última carta que él escribe estando preso es negrita, era Eva, cuando salga de acá nos casamos, nos vamos a ir a luna de miel a recorrer el país, terminó la vida pública para mí, ya hice lo que tenía que hacer. Mientras él firmaba esa carta, el pueblo estaba construyendo el peronismo. El pueblo estaba haciendo el primer milagro. Pero fue más allá de la voluntad de Perón. Él se estaba despidiendo. Y el pueblo estaba haciendo el peronismo. Mire, estos son los milagros, hay que creer en los milagros, obviamente.
Hay Ahora, que creer que los pueblos cuando se déjeme- organizan son extraordinarios. Déjeme seguir, más que en términos religiosos, en términos metafísicos. Por lo que entiendo, usted tiene una mirada hegeliana, ¿no? El pueblo, que sería el actor de la historia, construye las condiciones de posibilidad para que emerja determinado líder, que si no estuviera en esas condiciones de posibilidad no podría Sin emerger. duda. ¿Cómo está el Por pueblo? por eso hablamos del ser argentino. Muy bien, y yo lo que escucho continuamente, por ejemplo, el conurbano, que había sido la capital del peronismo, es cierto rompimiento de la gente más joven con el peronismo, incluso por momentos votando no solamente a la izquierda, sino a personajes como Milei. ¿Usted cree Sí. que el pueblo argentino hoy está en una situación similar a aquella que usted narra de la emergencia del peronismo? Ahora sí, ¿Sí? ahora sí, porque empezamos a vibrar. Cuando usted tiene al pueblo atado, al pueblo en esa verticalidad ridícula, cuando las emociones del pueblo no son profundas y no son impostadas, ese pueblo está como está. Y de repente ese pueblo florece, porque es el pueblo de Dios. Ese pueblo florece. Bueno, ahora se empiezan a dar las condiciones para que el pueblo argentino empiece a florecer. Usted imagínese lo que va a ser la matanza, con 4 candidatos peronistas intentando ser intendentes. No hay lugar para que ellos vayan a explicar algo, porque el peronismo otra vez empieza a abarcar todo lo popular, todo lo popular, que es lo que somos nosotros. Nosotros no somos la expresión de la clase media, para eso están los radicales. Nosotros somos la expresión de lo popular, incluyendo a la clase media, le digo más, hoy incluyendo a los grupos económicos. Mire lo que le voy a decir, lo que me voy a atrever a decirle a usted. Diga, Guillermo. El peronismo tiene que ser capaz de incluir a Mañeto, al Mañeto desarrollista, no al Mañeto. Usted sabe que cada vez que alguien se acerca a la muerte, volvemos a los orígenes. Usted lo ha visto en su familia, su abuela, por ahí, si la tuvo la suerte de tenerla hasta los 80 y pico, volvía a hablar en italiano. A pesar de que usted la había escuchado fantásticamente hablar en castellano. ¿Y por qué no podemos apostar a que los grupos económicos quieran? ¿Cuántos grupos económicos hay en Argentina, considerando la rural como un grupo económico? 6. ¿Los mencionamos? La rural, Clarín, Aceitera General Dehesa, Aluar, Arcindar y Arcor. ¿Hay alguno más? Bueno, ¿por qué no vamos a poder apostar con un mundo favorable de que se inicia la etapa de un capitalismo de producción y trabajo, también incluyendo a los grupos económicos? ¿Por qué no vamos a pensar un país peronista incluyendo a Mañeto desarrollista? Si hay un lugar desde la crisis económica donde te podés encontrar, que es la víscera más sensible, y terminar con toda esa estupidez, y la respeto mucho a la señora Stolbizer, la respeto mucho, pero de pensar que la solución de la Argentina es meter gente presa. Finalmente, el mundo posibilita nuevamente, terminada la globalización, los modelos nacionales de desarrollo. Y en los modelos nacionales de desarrollo no pueden estar afuera los grupos económicos. Y esta es la realidad, porque un modelo nacional de desarrollo no solo es la armonía entre el capital y el trabajo, sino es la armonía entre lo pequeño y lo grande. Ese es el peronismo. Nunca tuvimos problema con los ricos. Nos lastima el corazón la pobreza, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No somos marxistas nosotros. No somos marxistas, no atentamos contra la propiedad privada. Somos hombres de la trascendencia. Pensamos que los proyectos se construyen eslabonando las distintas generaciones. Esta es la magia del peronismo. Y usted va a ver el peronismo en acción y se va a acordar de esta conversación. Y Guillermo, en ese sentido, usted sabe que hago reportajes en mucha cantidad, y me ha tocado... Pero mire si lo sabré, discúlpeme que lo corte, mire si lo sabré, que el reportaje que usted le hizo a Alberto Fernández
fue uno de los mejores de la Argentina, porque esclareció. Usted fue el que le dijo, presidente, ¿podemos decir que usted es socialdemócrata? Y Alberto Fernández le contestó a usted en un reportaje sencillo, extraordinario, planificado, pensado: los peronistas me van a odiar, pero sí. Y no solo eso, si tengo oportunidad, voy a integrar al Partido Justicialista al Internacional Socialdemócrata. Mire, esa respuesta la sé de memoria. La pregunta y la respuesta fue extraordinario ese reportaje que usted hizo. Ahora, extraordinario. Entrevistando intelectuales internacionales que estudiaron el peronismo, como usted sabe, es objeto de estudio, no solamente objeto de estudio y de perplejidad, no solamente en la Argentina. Hay algunos que me han dicho que en realidad el peronismo del siglo XXI es el kirchnerismo. Y no recuerdo a quién estábamos entrevistando ayer que nos decía que después de 20 años de kirchnerismo, el peronismo y el kirchnerismo pasan a ser más o menos lo mismo. ¿Usted qué cree que va a quedar del kirchnerismo? ¿Sabe qué pasa, amigo? Esos son los que estudian el peronismo pero no aprenden nada. ¿Está bien? No va a ser la primera vez que usted estudie, no usted personalmente, pero que conoce gente que han estudiado toda la vida y nunca han aprendido nada. Porque el aprendizaje fundamental, como enseña su santidad, no es solo el marco teórico, sino la práctica. Y generalmente los que dicen eso no son peronistas. Entonces, ¿cómo pueden aprender del peronismo si no practican el peronismo? ¿Y cuál es, a su juicio, el futuro del kirchnerismo, Guillermo? No, ya está, eso no, ya está, no hay porque no había doctrina. Escúcheme, yo lo hablé con Kirchner esto. No, yo soy un peronista doctrinario, lo hablé con Kirchner, me decía que Moreno, a nosotros nos dicen kirchnerita cuando nos quieren bajar el precio. No. ¿Dónde están las 20 verdades kirchneristas? ¿Dónde está la doctrina kirchnerista? El kirchnerismo era, como nos identificamos en la chiquita dentro del peronismo, decir, vos sos dualdista, vos sos menemista, vos sos de la Sotista, vos sos de Rodríguez Sá, y nosotros éramos, pero en la chiquita. Nunca cuando hablamos para afuera dejamos de decir que fue un extraordinario gobierno peronista. Por eso lo que hice fue reivindicar la década ganada como extraordinaria gestión del gobierno peronista, que fue opacada por los 2 últimos años del mandato de Cristina, donde se entregó de brazos abiertos al pensamiento socialdemócrata, eligiendo a Kicillof ministro de Economía y a Capitanich jefe de gabinete, ambos que habían trabajado con Cavallo. Y usted lo sabe, Capitanich era funcionario de Cavallo, y se conoce Capitanich con Kicillof porque lo contrata como equipo técnico. Por lo tanto, esa visión cabalista de la economía, que es exactamente igual que la socialdemócrata, que es donde empezó también Alberto Fernández. Por eso, el último capítulo de Cristina, antes de renunciar, es el encuentro con Melconian. Cuando Melconian dice, yo estoy haciendo un plan económico para cualquiera, sea el gobierno que venga, y yo le contesto, qué error, Melconian. Porque entonces o no te interesan las elecciones o yo sabés quién va a ganar. Mirá, yo voy a hacer un plan económico, pero para un gobierno peronista. Y ahora tenemos la posibilidad, con la renuncia postdatada de Cristina, que se desaten las fuerzas de la causa nacional para ofrecerle a la patria, no Melconian, que es el capitalismo de los banqueros. ¿De qué le sirve a Clarín el modelo económico de Melconian? ¿De qué le sirve a Arcor? ¿De qué le sirve a Techín? ¿De qué le sirve a Luar el modelo económico de Melconian, que es un muchacho de los banqueros? Si ellos estuvieron a punto de fundirse cada vez que manejaron la economía de los banqueros. ¿Cuándo volvieron a florecer? Con nosotros. ¿Qué eran esas empresas en el 2000? Usted no se olvide que si no era por la ley de bienes culturales, de defensa del patrimonio cultural, ¿se acuerda de esa ley? En el 2000. ¿Quién la prohijó esa ley? ¿El gobierno de la Alianza o el gobierno de Duhalde? ¿Quién le salvó las papas a las empresas culturales, entre comillas, argentinas, cuando se les quería comer Goldman Sachs? ¿Quién la salvó, Jorge? No, usted está marcando de algo que además no solamente tiene que ver con ese 2002, sino que creo incluso hasta lo dijo Cristina Kirchner recientemente, que con los gobiernos peronistas a los empresarios siempre les ha ido mejor y sus empresas valían más. Pero claro,
porque esto tiene que ver con la cultura del trabajo. Por eso, cuando uno dice, miren, amigos, el gobierno de Duhalde penetró con la ley de defensa de los bienes culturales en el Congreso, pero después esa ley se sancionó y finalmente salió el decreto reglamentario. ¿Saben qué gobierno? En el gobierno de Kirchner. Fue en julio del 2003. Kirchner ya había asumido. ¿Está claro? Y ahí nosotros iniciamos un extraordinario proceso de crecimiento y de distribución del ingreso, y por eso se llama desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El crecimiento de la economía con justa distribución del ingreso. ¿Y qué somos nosotros? Justicialistas. ¿Por qué? Porque buscamos la justicia, también la distributiva, pero no nos quedamos con el patrimonio de nadie, no somos marxistas. Guillermo, solamente estamos en condiciones de ofrecerle a la patria otra década ganada con un plan económico peronista, que no solo es la armonía entre el capital y el trabajo, sino es la armonía entre lo pequeño y lo grande. Y los convocamos a todos, incluido a Mañeto. Ahí está, a ver si puedo entonces cerrar esta nota con usted. Usted recordaba que en el 2003 fue un gobierno peronista, el gobierno de Néstor Kirchner, el que termina dando, podríamos decir, sentencia de ley definitiva, aquella protección a las empresas culturales con bienes culturales. Entonces, en ese momento uno podría recordar que el diario Clarín estaba muy cercano al kirchnerismo. Entonces, lo que usted está planteando es recuperar aquella relación que tuvo el peronismo con el diario Clarín de 2003 y volver a aquel momento. ¿Eso es correcto? No solo, porque si usted me lo reduce ahí va a pensar que el núcleo de acumulación de capital pasa por un medio periodístico, eso es ridículo. El núcleo de acumulación de capital pasa porque hay una sola calidad de personas que son las que trabajan. Estoy hablando de Arcor, de Techí, estoy hablando de Aceitera General de ESA. Usted está hablando de AEA, usted está hablando de AEA. Estoy hablando de los grupos económicos, estoy hablando de la sociedad rural también, que tienen que entender que sin una ley de arrendamientos rurales no tenemos solución. No se le puede pedir a los jubilados que paguen la deuda, mi amigo. Hoy los únicos que tienen el excedente económico para honrar los compromisos de la deuda son los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Y eso se llama sociedad rural. A ellos le estoy diciendo. Secundariamente puse también a Mañeto, pero yo soy economista. Y si algo entiendo, si humildemente de algo entiendo, es de esto. Estoy poniendo cómo va a ser la acumulación de capital en la Argentina, entre lo pequeño y lo grande, sin ley de arrendamiento rural. Es imposible. No puede ser que tengamos un bolsón feudal en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, porque el señor terrateniente se lleva entre 40 y 50% de la producción como si fuera un señor feudal. Y el trabajador eso lo paga cuando compra el litro de leche o el kilo de pan. Mi amigo, así no funciona el capitalismo. Y el peronismo va a ir a la campaña electoral explicando esto. Y no va a haber Milei que pueda explicar otra cosa. ¿Qué va a venir y decir Milei? No, yo le voy a poner una bomba al Banco Central. Pero eso es ridículo. Voy a hacer un mercado de pulmones. Guillermo, voy a hacer un mercado de chicos. ¿De qué vamos a hablar? El debate usted lo tendría que hacer con Milei entonces. Sí, pero ya lo hicimos alguna vez, encantado. ¿Cómo no voy a debatir? Si Milei va a terminar siendo peronista. Cuando madure, en términos académicos, cuando Milei todavía, esto lo digo con mucho respeto de Milei porque hasta lo quiero y le hace bien a la política. O sea que se tiene que entender cómo digo lo siguiente. Milei, en términos económicos, está en la edad del pavo. Es un economista joven que recién está empezando a estudiar. Todavía le falta madurar. Cuando Milei, que es buena persona, madure, termina en el peronismo. Y va a ser un extraordinario funcionario de un gobierno peronista. Y va a cantar la marcha con ese vozarrón que tiene, más alto que cualquier peronista, despreocúpese. Guillermo, usted tendría que hacer un programa de televisión, de radio. Usted solo es una máquina de tirar títulos. Desgraciadamente nosotros tenemos otras notas para completar el programa, si no yo seguiría conversando con usted. Le mando un fuerte abrazo y le ponemos la marcha peronista para calentar su sangre. Dos cosas. Esta noche a las 10 de la noche los dos ponemos la marcha. Y desde ya
que para mí sería muy grato conversar con usted cuando usted lo disponga. Usted sabe que lo respeto mucho y le manda un cariño grande a mi señora, y acá mi señora le manda un saludo también a usted y a la suya. Y esta noche, cuando pongamos la marcha, nos vamos a acordar los cuatro. Chao, amigo. Un abrazo.